Bienvenidas todas a la sesión. Voy a leerlo de aquí porque no me la sé de memoria. El curso que se imparte desde el KOSM y Universidad Popular de hacer magia, prácticas artísticas relacionadas con la brujería, la alquimia y el ilusionismo. La semana pasada comencé yo concretamente, y en su momento el museo me pidió, bueno, no sé, las chicas de aquí me pidieron que invitara a alguien más que me cogiera el testigo. Y yo pensé lo primero en Diego Rambova, es artista, es investigador y bruja. Me interesa sobre todo cómo lo queer es atravesado por la espiritualidad y cómo se generan como espacios de disidencia en esa relación entre magia, género y sexualidad. Y vamos a asistir a una sesión muy bonita, de la que sé casi tanto como vosotras, pero algo más, que se llama, pues eso, la espiritualidad queer como resistencia política. Y aquí os dejo con Dieguito, maravilloso, y mucha suerte. Ahí está. Bueno, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? Vale, gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y gracias por asistir. Y muchas gracias a Raisa por la invitación y que ha hecho posible que esté hoy aquí, que pueda compartir con todas vosotras algunos aspectos de mi investigación. Y bueno, por supuesto, también muchas gracias al museo, al K2M y concretamente a la iniciativa de la Universidad Popular por dar cabida a una serie de prácticas, a una serie de haceres y saberes que algunas llevamos reivindicando desde hace tanto tiempo, ¿no? Desde las sombras. Bueno, si os parece, vamos a dar comienzo a este tiempo y espacio juntas que vamos a compartir y que, bueno, como podéis ver, lo he dado en llamar Queer Spirituality and Resistance, una vía más en la conspiración, y que, como podréis ir viendo, va a cobrar diferentes modulaciones, ¿no? Bueno, viendo y experimentando, vais a poder experimentar que va a cobrar diferentes modulaciones. A modo de contextualización, simplemente señalar que me encuentro haciendo mi tesis doctoral en el Departamento de Teoría e Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección de Patricia Maya Yobost, realizando una tesis doctoral que más o menos pretende abordar algunos aspectos en relación a las relaciones entre el queerness y la espiritualidad, concretamente la espiritualidad en relación con la nueva era, dentro de la performance, ¿no? Del arte de acción en el mundo contemporáneo. Como veremos con algunos ejemplos con los que lo ilustraré, esta tesis es de carácter teórico-práctico, ¿no? O sea que yo también desarrollo práctica artística. Bueno, para dar comienzo a esta exposición voy a hacerlo con dos citas del prólogo de un libro que se ha puesto muy de moda en los últimos años y que habéis estado echando un ojo arriba y que yo no he podido estar, lo siento, me disculpo ante todas. Y bueno, que como sabéis es el libro de Arthur Evans, que fue publicado en 1978, de brujería y contracultura gay, y que lleva por subtítulo una visión radical de la civilización occidental y de algunas personas que han tratado de destruirla, ¿no? Que en eso estamos, ¿no? Siempre en tratar de destruirla. Entonces traigo dos frases, dos fragmentos, de los cuales voy a sacar de una forma peregrina algunos conceptos que nos van a servir para poder tratar algunas cuestiones que yo he considerado importantes o centrales dentro de esta exposición, ¿no? La primera de ellas dice así: los libros, las narraciones, no solo dan cuenta de la realidad, sino que la construyen, nos construyen. Nos reflejan y generan imágenes en las que reflejarnos y entendernos, nombrarnos, articularnos, y a través de las cuales también desaparecemos. La historia única aplasta la memoria y la reduce a un solo prisma, el prisma de los vencedores, no solo de las batallas, sino de la epistemología. El segundo fragmento es el siguiente. Necesitamos recurrir a la enunciación estratégica que nos propone Spivak y aferrarnos a ella con firmeza, desde un acercamiento a la narración que no sirva a la concepción lineal de tiempo, que no se rinda ante la amenaza del anacronismo, ante el rigoricismo del pensamiento aceptable, sino que arda ante la furia del deseo y la resistencia, del rechazar y crear, hollowayano.
Bueno, en relación a estas dos frases, hay algunos conceptos, ¿no?, que aparecen de forma explícita y otros que podemos observar entre líneas y que me interesan para una serie de puntos que voy a tratar a continuación, como es la no linealidad, lo fragmentario, la idea de la historia única, la invisibilización y lo que citaba al final de la segunda frase, el rechazar y crear pueblo huellano. En relación a la no linealidad y lo fragmentario, la historia única, la invisibilización, hay dos paradigmas, dos realidades que me interesan mucho y que vertebran mi tesis doctoral, como es la posmodernidad y la nueva era, ¿no? Luego en la posmodernidad, por supuesto, los discursos queer. Y creo que son dos realidades que trabajan de forma paralela, aunque podemos decir que una nutre más a la otra, ¿no? Es decir, la posmodernidad da herramientas para que se genere y da ese caldo de cultivo para que se genere la nueva era, ¿no? Dentro de la posmodernidad, que bueno, se han escrito múltiples libros, múltiples ensayos, se podrían decir muchas cosas y yo voy a ser muy reduccionista, pero de toda ella me quiero quedar teniendo en cuenta con esta historia única, unidireccional y monolítica, con la construcción de las grandes verdades y cómo Lyotard, dentro de su teoría, ¿no?, con la muerte de los grandes relatos, va a decir que la idea de una verdad única se nos queda obsoleta, ¿no? Entonces, con la posmodernidad, apoyada en la deconstrucción derridiana, se nos va a dar la posibilidad, mediante esa herramienta crítica, de poder fragmentar esas narraciones, de poderlas descomponer, es decir, ya no sirve el cristianismo, no nos sirve el marxismo, no nos sirve el psicoanálisis freudiano como una cosa estanca, cerrada y monolítica. Entonces, en esa libertad, que también significa estar en el abismo de la incertidumbre, ¿no?, de no tener un asidero, pues es como que cada una podemos ir cogiendo esos fragmentos y generar nuestro propio puzzle, generar nuestra propia identidad y nuestra propia narración, que además puede ir mudando a lo largo del tiempo en función de nuestras necesidades. De la misma era, de la misma modo es la nueva era, ¿no? La nueva era va a hacer lo mismo, pero con la espiritualidad. Es decir, va a coger las grandes doctrinas espirituales, exotéricas con S y esotéricas con S, vamos a decirlo así, las mainstream y las contraculturales, por decirlo de alguna manera, y va a dar la posibilidad de que cada individuo pueda generar su propia espiritualidad, puesto que esta es antidogmática, antiinstitucional y antitradicionalista. Entonces vamos a decir que la nueva era lo que favorece es que cada individuo tenga la propia autonomía para generar su propia espiritualidad sin ningún mediador y pueda generar una cosmología a la medida de sus necesidades. Entonces, bueno, estamos asistiendo tanto en el terreno de la espiritualidad como en el terreno en general de la filosofía y de la historia, que hay una caída de los grandes paradigmas, de las grandes narraciones y de los grandes dogmas. La nueva era está relacionada, o muchos de los autores y concretamente muchos astrólogos y quienes se basan en la astrohistoria van a relacionar la nueva era con el paso de la era de Piscis a la de Acuario, que es una cosa en la que me detendré más adelante, aunque no todos están de acuerdo con ello, ¿no? En relación a la no linealidad, podríamos decir muchísimas cosas, ¿no? Principalmente esta exposición pretende no seguir esa no linealidad y vamos a experimentarla con dos propuestas más adelante, ¿no?, de salir de esa no linealidad. Y particularmente quiero ponerla de relieve en relación con la nueva era, con algo que mencionó Raiza la semana pasada y que se pone en el centro de la nueva era, que es los estados otros de conciencia. Quiero decir otros porque no quiero decir alterados, o sea, porque lo que me quiero referir es que experimentamos a lo largo del día y a lo largo de nuestra vida, por supuesto, diferentes estados de conciencia. Lo que pasa que al que se privilegia es al estado de vigilia, que además se le adjudica la relación con la sobrevalorada razón. Es decir, estado de vigilia y razón. Es lo único que es contemplado y que está legitimado socioculturalmente. Entonces, tenemos una multiplicidad de estados de conciencia que atravesamos, o de estados otros de conciencia, que también puede ser el estado liminal o diferentes estados alterados. Y entonces la nueva era va a poner en el centro este tipo de estadios que desbordan, como bien digo, el estado de vigilia asociado a la razón. En lo que se refiere a la visibilización, también es una cosa que en el arte se le lleva haciendo mucho hincapié, en relación, Evans lo va a hacer en relación, pues, a la brujería y a aquellos sujetos, ¿no?, pues desde Juana de Arco o otros sujetos que van a decir que con su espiritualidad en relación con el género, la sexualidad y el deseo van a generar unas contranarrativas a las hegemónicas.
mediante esa resistencia, pues se ha tratado de arrojar luz, de dar visibilidad a esos sujetos otros, a esos sujetos subalternos que han sido borrados, que han sido olvidados de la historia, ¿no? Y han sido arrojados a sus márgenes. Entonces, dentro de los múltiples ejemplos que podríamos destacar, me gustaría hacer mención, ya que nos encontramos en un museo, de un texto clásico y relacionándolo con el feminismo, que es el texto que publicó Linda Nochlin en 1971, de por qué no ha habido grandes mujeres artistas. Entonces, aunque ha empezado todo, es muy reciente, llevamos como un siglo y concretamente 50 años, en los que se está haciendo esa arqueología por sacar a la luz a todos esos sujetos otros, que no eran el del hombre blanco, heterosexual, clase media, etc. Y tenemos que seguir trabajando en ello, ¿no? Entonces el trabajo que ha hecho Evans respecto a los sujetos en el que basan su existencia y su identidad en la magia y en la relación con lo sagrado y lo trascendente, me parece algo muy necesario y que nosotras, o sea, yo y Raiza supongo que también, pues viene a reivindicar también como bien digo, estos haceres y saberes que llevamos trabajando y defendiendo durante tanto tiempo. Podríamos decir muchas cosas en torno a los conceptos que he citado, pero quiero destacar el último, que aparece al final de la segunda frase, ya que me parece que cobra vital importancia en mi tesis, cobra vital importancia en mi producción artística, cobra vital importancia en mis artistas caso de estudio, y es el rechazar y crear. John Holloway lo aplica al capitalismo, ¿no? Pero este puede extrapolarse a cualquier sistema de opresión, como es el cis heteropatriarcado, que en este caso es el que nos interesa principalmente, sin dejar nunca al otro de lado, por favor. Y claro, dijo también otro día una cosa Raiza que quiero recoger hoy, y es la relación de ese rechazar y crear, ese crear con el arte por un lado, y por otro lado con la magia, ¿no? Porque ambas dimensiones se basan en la creación, y creo que la creación es un espacio potencialmente fructífero para generar esas políticas de la resistencia. El tema de la creación como resistencia pues ha sido abordado por múltiples autores. Yo sigo más la línea Foucaultiana con sus contrasaberes y luego recogida por Butler y Preciado. Entonces podemos entender el arte y la magia, y concretamente yo defiendo el arte y la magia dentro de la performance, como bien digo, como un espacio privilegiado para la enunciación de estas políticas de resistencia. De aquí pasamos a una imagen. Mi tesis estoy tratando con autores que el más mayor ha nacido en 1965. Y de 1965 nos vamos al siglo XV con este tratado alquímico, la Aurora Consurgens, aunque otros autores, como Raimon Arola, va a decir que pertenece al siglo XIII, ¿no? Hay una discusión en torno a la datación de la pieza. El tratado alquímico que selecciona esta página y no es baladí porque representa el último estadio de la alquimia, el rebis, el andrógino, el hermafrodita. También tiene un papel fundamental en mi tesis y en mi trabajo, en mi producción artística, ya que yo defiendo, una de mis hipótesis es que el andrógino, el esencialismo, fijaos lo que digo, el esencialismo metafísico del andrógino, refrenda los posicionamientos socioculturalmente construidos que defiende el construccionismo, que defiende la teoría queer. Porque el andrógino, y la realidad del andrógino como realidad metafísica, va más allá que lo que propone la teoría queer, centrándose en el género, en el deseo y la sexualidad, y en esos binarismos, sino que subvierte todo tipo de binarismo, todo tipo de dicotomía y todo tipo de dualidad que va más allá de la cuestión del sexo, el deseo y el género, como bien digo, ¿no? Para ilustrar esto traigo una frase de otra tradición espiritual, aunque nunca está bien decir otra porque siempre hay links, y es del Evangelio gnóstico del apóstol Juan. Bueno, es importante lo de gnóstico porque, aunque estuvieran más metidos en el gnosticismo, ciertos autores o ciertas personas que formaban parte o que seguían a Cristo, que formaban parte del cristianismo, la influencia con los gnósticos, yo defiendo que ha favorecido mucho esta concepción de superación de lo binario. Y bueno, también digo que siempre hay links porque la alquimia ha tenido una relación durante la Edad Media con el cristianismo,
y concretamente cobraron su máxima expresión en el Renacimiento, concretamente en Italia, y especialmente es como destacar que la figura del andrógino se pasa a fusionar con el cristianismo y el propio Cristo acaba siendo un Cristo andrógino, Cristo y la hermafrodita acaban siendo la misma cosa y el propio Adán también. De hecho, se va a decir que Adán, cuando se produce la caída, ¿no? Porque que Adán era hermafrodita y cuando se produce la caída y el hombre, es el ser humano, se hace humano, y empieza la desgraciada historia del hombre como hombre, digo, como lógica masculina, pues era hermafrodita, ¿no? La frase del Evangelio gnóstico de Juan dice lo siguiente: cuando hagáis de los dos uno, cuando hagáis el interior como el exterior y el exterior como el interior y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis al hombre y a la mujer una cosa y la misma, de manera que el hombre no sea hombre y la mujer no sea mujer, entonces entraréis en el reino. Bueno, creo que no hay mucho más que comentar porque la frase deja bastante claro mi hipótesis. Siguiendo en la línea de la superación de las dicotomías y de los binarismos, aquí traigo que, como bien os dije, mi tesis doctoral tiene una parte práctica de producción artística. Pues aquí os traigo el marco o un fragmento del emblema que diseñé junto al diseñador John Philip Sage, que era un emblema que pretendía aglutinar o congregar lo que son los tres aspectos fundamentales de mi tesis doctoral, ¿no? El queerness, la espiritualidad y el cuerpo o la performance, ¿no? Y este marco plantea dos ouroboros, dos serpientes que se muerden la cola, que representan la infinitud, la eternidad, lo cíclico, y que, como podemos ver, podríamos hacer un análisis muy exhaustivo porque es un símbolo que solapa y aglutina, más allá de las tres dimensiones de mi tesis que citaba, varios significados. Quiero destacar alguno más allá de, bueno, de lo cíclico, lo dual, los opuestos, y cómo esos opuestos, esa dualidad, pues representada por los dos círculos, se solapan, se intersecan, y en esa intersección, ¿no?, que nos lleva a un escenario para salir de lo binario, se crea una mandorla. La mandorla, como todas sabéis, es un símbolo asociado a lo sagrado y lo santo, que fue utilizado sobre todo en el Imperio Bizantino y posteriormente en la Edad Media, y concretamente aparece en los tímpanos de muchas iglesias y catedrales, donde aparece Cristo en majestad, mostrando las llagas del martirio y que es superando como esa realidad corpórea, ¿no? Entonces planteaba yo aquí la mandorla como esa superación de todo lo terrestre, que significa también la superación de todo lo cultural, ¿no? Puesto que al fin y al cabo el género, el deseo y la sexualidad es fundamentalmente cultura, ¿no? Asimismo, también plantea esta mandorla, está formada, como bien digo, por dos ouróboros que, como podéis observar, una de las serpientes mira para arriba y otra de las serpientes mira para abajo. Esto pretende recoger el principio hermético que está atribuido a Hermes Trismegisto en la tabla Esmeralda, que dice que lo que está más abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo, porque ambos actúan por cumplir los prodigios del uno. De hecho, en 2 semanas la charla que va a presentar Miriam Garrido lleva por título esta frase. Y bueno, debajo tengo puesto mi web y vamos a entrar en ella. Y creo que esto va a ser bastante performativo porque la web no la puedo ver en mi ordenador. Y creo que me va a tocar salirme porque no me deja verla. Bueno, pues nos salimos. Vale. Bueno, pues en la web funciona, por decirlo de alguna manera, como un archivo, como un lugar donde ir volcando las piezas que voy produciendo. Bueno, no me gusta decir piezas porque la web la entiendo como un work in progress en el que estas tentativas, estos ensayos, las voy archivando aquí, ¿no? Aquí podemos observar el emblema completamente, ¿no?, que antes solo veíamos el marco formado por las dos serpientes, por los dos ouróboros. Y bueno, como bien os decía,
pretende aglutinar las tres dimensiones que aparecen en mi tesis doctoral, ¿no? El queerness, la espiritualidad y el cuerpo, concretamente asociado al arte de acción. Y bueno, la tercera vía que se nos propone, que podemos ver ese escenario de tercera vía a través de la ventana en forma de mandorla, fue generado a partir de una selección intuitiva. ¿No se está viendo? O sea, estoy hablando de una cosa que no estáis viendo. Sí. ¡Fenomenal! ¿Y qué está pasando? ¿Y cómo es que esto no se ve? Vale, creo que es como Raisa el otro día jugó hardcore. Sí, escóndete. Pues claro, se han quedado aquí algunos amigos, pero bueno, luego no os preocupéis que vamos a hacer una limpiecita porque a la gente hay que devolverla bien a de donde ha venido, a su reino, a su dimensión. Bueno, ahora ya estamos aquí todas, ¿no? No solo yo contando una cosa. Podríamos haber jugado a eso, ¿no? A ver qué... Yo os contaba toda esta mierda y vosotras a ver qué estabais viendo. Bueno, pues aquí ya que nos tenemos que salir de la razón totalmente, pues así radical. Lo que os decía, ¿no? Pues antes veíamos únicamente el marco, ¿no? El fragmento del marco, y aquí lo podemos ver, el emblema diseñado junto a John Philip Sage, completo, ¿no? Y gracias por avisar, porque podría haber estado así hasta el final. Esta os la guardo a todas. Entonces, pues entonces esa tercera vía, ¿no? Ese escenario que observamos a través de la mandorla, se realizó a partir de mi carta natal, seleccionando de forma intuitiva algunos aspectos, y se creó casi a modo de collage el escenario que veis, ¿no? Asimismo, se seleccionó, ya que uno de mis referentes es Aleister Crowley, aunque bueno, luego tenga ambivalencia ante ciertos aspectos de él, con él, pero cogí la frase suya, ¿no? Del amor es la ley, y concretamente la separé en dos, también para hablar de ese binarismo, ¿no? Cómo el amor ha sido considerado socioculturalmente, y los sentimientos y lo emocional a la lógica femenina, y cómo la ley ha sido asociada a la lógica masculina, ¿no? Y entonces, bueno, estamos aquí luchando con la cultura y con los binarismos que nos han contado. Como me interesó la propuesta o el resultado que hemos obtenido del emblema, del diseño, de la ilustración, pues decidí hacer una fotografía. Esta fotografía es de Cecilia Conde, y bueno, hicimos esta recreación. Actualmente se está realizando el marco en madera con las serpientes, pero por el momento hicimos esa fotografía. Bueno, tampoco me quiero detener mucho porque quiero contar varias cositas, pero bueno, dentro de las tres líneas de investigación que os vengo contando y repitiendo, que es en lo que se basa mi tesis doctoral, el queerness, la espiritualidad, concretamente una espiritualidad afín a la New Age, y la performance y la presencia del cuerpo, o el cuerpo como soporte, dentro de esas tres líneas, o a partir de esas tres líneas, he generado 4 ejes en las que ir volcando estas tentativas, estas experimentaciones que voy realizando, ¿no? Y que deben entenderse nunca como obras acabadas, sino como eso, como experimentaciones y como pruebas y testeos. Estas 4 líneas de investigación son Babylon Working, Untitled, La hija de Ramboff y de Amor y Muerte. Algunas están más desarrolladas que otras porque vas respondiendo a una serie de intuiciones y de necesidades que se van dando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, en la primera, Babylon Working, voy a ir viéndola aquí directamente. Babylon Working, solo he desarrollado de momento un trabajo que se llama Binarismos 1. Y bueno, Babylon Working, pues trato en ella de trabajar con la energía arquetípica de la meretriz de Babilonia, perteneciente al panteón de la orden de Telema de Aleister Crowley, ¿no? A esa energía femenina del universo de la que habla Crowley, que él coge a la ramera, que es considerada como el demonio, la que aparece en el Apocalipsis, como una energía, ¿no? Ese arquetipo, para provocar una serie de modificaciones dentro de esta realidad, ¿no? De hecho, por ejemplo, un seguidor de Crowley en los 70 trató de generar esa energía asociada a Babylon, para poder subvertir las energías patriarcales que veníamos arrastrando con gran fuerza en estos 2000 años, ¿no? como mínimo. Y bueno, pues este trabajo pues también gira en torno al deseo, a la sexualidad y al género. Y bueno, pues también bebe mucho de Crowley, y por supuesto bebe del Magic con K, ¿no? Que él lo definiría como la ciencia y el arte
de provocar cambios en la realidad tangible en base a la voluntad, ¿no? Que de hecho hoy también vamos a trabajar un poco con la voluntad y con el deseo, que ya empezamos a trabajar el otro día un poquito con Raisa, porque eso es algo fundamental, ¿no? Cómo focalizar esa voluntad, cómo focalizar ese deseo para que pueda materializarse en la realidad, ¿no? Y bueno, pues Babylon Working va un poco en esa línea. La segunda sería Untitled, que de lo que aquí sí que hay mucho trabajo y es muy procesual. De hecho, la mayor parte del trabajo la desarrollé cuando estaba haciendo el máster de práctica escénica del Reina Sofía. Y bueno, en esta lo que trabajo principalmente es sobre lo luminoso, ¿no? Lo que Rudolf Otto y luego Jung llamaría lo luminoso, que es aquello que no se puede nombrar, aquello que no se puede poner en palabras y que se resiste a ser representado, ¿no? Entonces trabajo principalmente con la canalización y con las traducciones, intentando pues esos estados que solo pueden ser experimentados, ¿no? Que por ejemplo Sant'Angela de Foligno diría ante la experiencia mística que hablar o escribir frente a la experiencia mística no es más que cometer blasfemia, ¿no? O Santa Teresa, que diría que lo que entiendo a medias lo siento entero, ¿no? Entonces, como son cosas que tú estás sintiendo, que tú estás experimentando, que pertenecen a tu subjetividad y que el transcribirlo o trasladarlo a otra cosa que no es tu propia experiencia se convierte en algo verdaderamente difícil, ¿no? Entonces, esto, aparte de trabajar también con lo inefable, ¿no? Con aquello que no puede ponerse en palabras, también tiene que ver con el trauma, ¿no? Porque también se conecta de alguna manera, como a mí me ha acompañado desde mi infancia, siendo mis padres ateos, esa necesidad por trascender, esa necesidad además sincrética, siempre con espiritualidades muy diversas y esotéricas, con el cristianismo también, porque luego en la familia sí que había alguien que lo profesaba, pero siempre ha habido como esa necesidad de trascender la materia y de ir más allá, ¿no? Entonces, el trauma, ¿no? Debido a mi background, a mi historia, al bullying y esas cosas que por desgracia no suelen pasar a mucha gente, ¿no? Pues me sirvió para ir trabajando el espacio ritual y la magia y la ceremonia para ir trascendiendo eh, en relación a estas cuestiones, ¿no? Y bueno, de hecho, dentro de esta línea de investigación, que estoy pasando muy rápido porque hay mucho material procesual, como bien digo, pues luego el segundo momento que tendremos para compartir juntas va a consistir en testear una herramienta que estamos proponiendo con una amiga y yo, Natalia Ramírez Putzel y yo, estamos proponiendo cómo el ciberespacio se puede convertir en un nuevo medio para desarrollar espiritualidades, ¿no? Y entonces vamos a testear, vais a ser las primeras en testear una herramienta que hemos generado, sirviéndonos de mucha ayuda porque nosotras de algoritmos y de programación poco. Y bueno, pues vamos a lo que decía, ¿no? A experimentar esos estados otros o a tratar de experimentarlos, porque luego también cada una de nosotras se va a manifestar de una manera muy distinta. Y por otro lado, pues decir eso, ¿no? Que como la experiencia del trauma y la experiencia de la espiritualidad van constantemente de la mano en este proyecto y que no lo he explicado, el proyecto con Natalia está dentro también de este eje de investigación, ¿no? Que está, bueno, luego, como lo vamos a ver luego, da igual. La cuarta línea de investigación tiene que ver con mi alter ego, por decirlo de alguna manera, que es Natasha Rambova. Nacida Winifred Sunesi, se pone Natasha Rambova porque ella lo que quería era triunfar en el ballet. Entonces dijo, bueno, pues si me pongo un nombre ruso lo voy a petar. Y entonces, pues eso es lo que hizo, ¿no? Y en una entrevista muy interesante en 1922, en el Photoplay, le preguntan que, que cómo se identifica ella, ¿no? Porque pues eso, se había casado varias veces, también su madre se había casado varias veces y luego ella se había puesto el nombre. Entonces dice, ya no sé, porque ella fue esposa de Rodolfo Valentino, ¿no? Del actor. Entonces decían, bueno, unos me llaman señora Valentino, unos me llaman tal, pero es que quien verdaderamente soy yo soy Natasha Rambova, ¿no? Entonces, recurriendo a lo del ballet y recurriendo a ella, cómo se construye su personaje, esto es lo que nutre principalmente o el espacio al que se dirige mi investigación en este eje, ¿no? Que son los estereotipos identitarios, que pueden ser muy divertidos, y por otro lado la identidad como ficción y la posibilidad de poderse construir a una misma, ¿no? Y estar en constante mutación. Entonces,
bueno, pues aquí también se trabajaba con el género y, bueno, pues sobre todo trabajando con cuestiones o con gustos que comparto con Natasha, ¿no? Como, como puede ser el diseño de vestuario, el diseño de escenografía, las antigüedades, en la mediunidad, porque ella pertenece a la teosofía y era medium. Entonces tenemos como un lugar común que voy desarrollando. De hecho, bueno, hay varias cosas ahora en proceso. Y bueno, estas concretamente son unas fotos que realicé con joyas suyas, porque ella, como nunca paró quieta, estuvo viviendo en Mallorca un tiempo, luego tuvo que escapar huyendo de Franco, y estuve viviendo en Mallorca mucho tiempo. Entonces yo con su hijada fui a entrevistarla, que también está la entrevista colgada en la página web, y me hice unas fotos con algunas de los enseres que quedaban de Natasha allí en Mallorca, ¿no? Pero bueno, finalmente acabaría en Egipto, muriendo y coleccionando escarabajos como una loca. Y bueno, la última línea de investigación es de Amor y Muerte. Y bueno, que es que hay varias cosas en los diferentes ejes que están a punto de salir, que están en proceso. Y bueno, aquí principalmente trabajo con la alteridad y con la abyección. Y bueno, pues con los temas que vengo mencionando, ¿no? Con el deseo, con la sexualidad, con el género. Y lo que pasa que, bueno, aquí tiene mucho que ver la ritualidad y lo sagrado y lo santo con la continuidad. La continuidad es un concepto que desarrolló Jos Bataille y que decía que todos somos seres discontinuos y que solo llegamos a la continuidad en dos momentos. Cuando follamos y no siempre, o sea, no siempre cuando follamos, y cuando morimos, ¿no? Entonces, esa discontinuidad que hay entre una y otra, pues es una cosa que trabajo en estas performances, ¿no? Bueno, para pasar ya a otra cosa, porque si no, no tenemos tiempo, pues estoy desarrollando también, aunque yo no he sido muy amiga de internet siempre, pues estoy desarrollando un Tumblr desde hace tiempo que nutre tanto mi investigación teórica como mi investigación práctica. Bueno, usando métodos muy manidos y que llevan de moda en lo académico y en los museos desde hace muchos años, ¿no? Como es el tema del atlas, de la constelación y del mapa, ¿no? Siguiendo pues eso, a Barbour, a Benjamin, a Didi Uberman y todas sus amigas. Y, y entonces, pues bueno, he ido generando un Tumblr que ahora esperemos que ahí sí se vea, pero creo que ahí se va a ver, pero no puedo bajar para abajo. Esto no me pasaba a mí en casa. Que os estoy desvelando cositas antes de tiempo. Bueno, pues tengo que volver a salir. A ver, aquí otra vez. Bueno, si estoy hablando también de internet, pues se tiene que ver las dinámicas de internet también. Bueno, pues si no lo ves aquí, lo tengo aquí. Bueno, pues eso, en el Tumblr, que lleva el mismo título que la presentación que os traigo aquí, pues bueno, teniendo en cuenta la rigidez de Tumblr, que sabemos que sigue una linealidad y demás. Pero bueno, yo lo he ido estructurando más o menos, se relaciona en función de la intuición. Es decir, yo estoy leyendo sobre algo o estoy trabajando sobre algo, ya sea la parte teórica o artística, y lo voy volcando aquí, ¿no? Por ejemplo, en el momento en el que estaba, que es de lo último, que estaba leyendo cosas de Mario Mieli, pues subí una foto de Mario Mieli y un fragmento de una de sus entrevistas, ¿no? Podríamos comentar muchas cosas, pero simplemente quiero citar algo de Mieli porque Mieli me parece fascinante, que claro, yo de Mieli conocía su parte como activista y como teórico, que bueno, antes de que se suicidara, casi con 31 años, había escrito ese maravilloso libro de Elementos de la crítica homosexual, en el que ya en los años 70, cofundador del FORI, del Frente Revolucionario Homosexual Italiano, tiene unos posicionamientos pre-queer que flipas. O sea, ella salía travestido constantemente
y lo hacía con una intención militante y política, o sea, que no era por reproducir, como muchas veces se ha cuestionado, el travestismo, ¿no? O el crossdressing, es decir, había un drag, o sea, había una parodia, había una ironía en lo que él estaba haciendo. Y bueno, si todo eso más o menos lo conocía de alguna manera, cuando me quedo flipada absolutamente es cuando al final de su vida todo el interés que había mantenido por el esoterismo, que yo desconocía, y concretamente por la alquimia a lo largo de su vida, al final en varias entrevistas va a decir que la revolución política está muy bien, pero que lo que verdaderamente puede transformar la sociedad y al ser humano es la alquimia, ¿no? Entonces es muy interesante ver, sobre todo en su último libro, que es una novela, El despertar de los faraones, en el que habla de esa transmutación, no de esa autorrealización, de ese trascender que se puede hacer mediante la magia y que la política se queda corta, ¿no? Lo dejo ahí eso. Bueno, pues eso ocurre así siempre, ¿no? Es decir, hay algo que sobre lo que estoy leyendo, aquí vemos la ascensión de Cristo en el Monte Tabor, y aquí concretamente estaba leyendo sobre los maestros ascendidos, que es una cosa que tiene mucha importancia en la nueva era y que es bastante bizarrito. Y por ejemplo, pues bueno, estaba leyendo sobre eso y subí la imagen, ¿no? Aquí quiero destacar, y porque tampoco me voy a extender mucho, porque ya más o menos captáis la idea, en el personaje de Juana de Arco. O sea, a mí Juana de Arco siempre me fascinó desde pequeña, me gustó muchísimo. En mi infancia, adolescencia, yo rezaba a Juana de Arco siempre, y ya antes de que Arthur Evans le dedico un capítulo hablando de crossdressing, hablando de travestismo. Yo ya eso me había percatado de ello, y precisamente eso era lo que me atraía. Y esto cobra especial manifiesto cuando veo una película de Bresson que se llama El proceso de Juana de Arco, y que bueno, esta imagen es de los años 20, de La pasión de Juana de Arco de Dreyer, que bueno, la Falconetti está estupenda en la película, es brutal, hay unos primeros planos que eran muy poco usados en los 20 y bueno, yo la recomiendo totalmente. Y bueno, luego os pondré un fragmento de El proceso de Juana de Arco, porque creo que es muy esclarecedor. Y bueno, decir eso, que me ha interesado siempre esa relación con la espiritualidad y con la subversión del género. También he ido volcando cosas sobre mis artes a caso de estudio, este collage, aunque yo trabajo principalmente desde la performance, es de Richard John Jones, que pertenece a la Radical Fairies, que aquí hay un cartel de la primera convención en el 79, que es un colectivo contracultural y pagano, antisistema, que nació en los Estados Unidos, ¿no? Y esta es de la primera convención. Bueno, podríamos decir, extendernos mucho porque es muy largo, si algún día os aburrís y tal, pues podéis entrar y daos un garbeo. Os voy a poner el fragmento de Juana de Arco, que es lo máximo, en torno a la verdad y a la disidencia de género, ¿no? La cuestión de verdad, lo que hablamos antes desde la subjetividad. Solo que es que no me deja avanzar, que esto yo lo podía hacer aquí en mi ordenador y tampoco me deja avanzar. Vale. A ver. Pues nada, me voy al YouTube directamente. Y ahí la tenemos. Mi chiamo Giovanna e ho 19 anni. Giurate di dire la verità. Lo giuro. Esto es del proceso del juicio. Está sacado de Saranno cacciati textualmente. dalla Francia, tranne quelli che moriranno. Avete sempre fatto quello che le voci vi ordinavano? Ho fatto tutto il possibile per seguire gli ordini delle voci, anche quando non ne capivo il perché. Avete mai fatto niente contro la volontà delle voci? Sì, il salto dalla torre di Bouvray. Ma quando mi videro in difficoltà intervennero e mi salvarono la vita. Esse mi hanno sempre soccorsa, è segno che sono buoni spiriti. Avete altri segni che sono buoni spiriti? San Michele mi ha rassicurato prima che udissi le voci. Con che abiti vi è apparso San Michele? Dei suoi abiti non so nulla. Era nudo? Pensate che Dio non abbia di che vestirlo? Aveva i capelli? Perché me li avrebbe tagliati? Come sapevate che era San Michele? Dal suo modo di parlare e dal suo linguaggio. Come sapevate che era il linguaggio di un angelo? Ho creduto così perché ne avevo la volontà. Se il demonio prendesse la forma di un angelo, voi come ve ne accorgereste? La prima volta dubitai che fosse San Michele.
E come mai in seguito vi convinceste che era lui? La prima volta ero piccola, ma poi mi insegnò molte cose. Cosa vi insegnò? Gran parte di ciò che mi insegnò è in quel libro. Accettereste un abito da donna? Lo metterò per andarmene, se piacerà a Dio che lo porti. Che la donna non sia vestita come un uomo e l'uomo come una donna, dice la Santa Scrittura, poiché chiunque farà questo vivrà eternamente senza Dio. Non faccio differenza fra l'uno e l'altro. Pensate di aver commesso qualche errore o crimine per il quale dovreste morire? No. Bueno, Sì. a mí lo que, bueno, teniendo en cuenta que es una película, por supuesto, aunque los textos se hayan citado en los textos originales, es fascinante ver la seguridad y la certeza que tiene una persona respecto a ciertos aspectos de la vida. Y volvemos otra vez a Juana. No. Bueno, entonces, cambiando un poco de tercio, pero siguiendo constantemente en las líneas que me estoy moviendo, los terrenos que me estoy moviendo, Internet, el tejer redes, tiene un valor fundamental. Y cuando me puse a investigar y a buscar mis casos de estudio que aglutinasen esas tres dimensiones de las que vengo hablando, de la espiritualidad, el queerness y el arte de acción, me encuentro que les artistas están por todo el mundo. Y lo más curioso de este aspecto no es que estén dispersos por todo el mundo, porque claro, luego en función de sus contextos, pues sus prácticas, sobre todo rituales, van a tener más que ver generalmente con el contexto en el que están, pero lo interesante es entrar en sus Facebook, porque entras en sus Facebook y ves que de toda la ristra de artistas que tengo, como mínimo 2 son amigos, o sea, son amigos que siempre hay 2 que son amigos en cada autor. O sea, ves que o sea, que esa red, hay esa búsqueda, porque cuando en tu propia geografía donde tú estás no puedes compartir esa cosmología, esa necesidad, esa forma que tú tienes de estar en el mundo, pues Internet se ha convertido en una herramienta, como bueno, ya hemos visto ahora muchas cosas, para el feminismo y para el activismo, para ese tejer redes, pues es decir, yo tengo esta necesidad que muchas veces en círculos feministas o en círculos queer me excluyen por esta necesidad espiritual, ¿no? Porque tienen ese reduccionismo de espiritualidad confesionario. Entonces, pues nada, me tengo que dedicar a buscar otras personas con las que pueda compartir y no sentir un bicho raro y sentir que tengo un lugar en el mundo. Entonces Internet se convierte en una herramienta fundamental y vemos cómo se genera esta red transnacional y transcultural que está presente en todos mis artistas, ¿no? Porque he flipado, pues eso, que el de Ghana tiene al de Kuwait, el de Kuwait al de Pekín, el de Pekín tiene al de Chicago, el de Chicago al de México, etcétera, ¿no? O sea, es muy, muy interesante cómo están interrelacionados entre sí. Dado que tengo muchas más ganas de la práctica que de la teoría y no me va a dar mucho tiempo, tampoco me quiero detener, pero es que además tampoco me va a dar la opción porque voy a tener que entrar y salir, así que voy a pasar la parte de los artistas. Pero bueno, quería poner a uno, que encima tengo notificaciones, a uno de mis artistas que no es artista caso de estudio, sino que podemos decir que es el referente de todos los demás. Puesto que es el que empezó y de forma muy autodidacta, porque es muy interesante, como todos estos, pues Ronacey o amigas de Ronacey como Anne Sprinkle y demás, no tienen una formación académica, ¿no? Y su formación viene de la contracultura y del underground, de la pornografía en el caso de Sprinkle y en el caso de Ronacey pues viene del BDSM, del punk. De hecho él montó un grupo que se llamaba Premature Ejaculation con el cantante Rod Williams, conocido de la banda gótica Christian Death, y ellas ya hacían performance en el escenario y siempre él ha estado pues ligado a la escena punk, a la escena drag, a la escena trans y demás, ¿no? Y claro, todos mis artistas lo reconocen como un referente fundamental. Además, él aparte de estar ligado a las políticas queer y bueno, pues eso, ¿no? Al deseo, a la sexualidad y al género, está muy ligado a la visibilización del VIH-Sida, ¿no? Puesto que él se contagia porque era adicto a la heroína en el 86 y bueno, pues él lleva trabajando mucho en torno a todos estos aspectos, pero dentro del terreno de la ritualidad, siempre, ¿no? Y enfocado a la espiritualidad. Y bueno, pues es muy interesante si se pones a ver el Facebook de Ronacey, porque ves que está pues
con el performer transgénero Casilis, está con con el fakir Muzaffar, que fue el que trajo el fakirismo a Occidente, que ha fallecido este año. Está con Phoebe Rose, que su marido era el artista Evo Flanagan. Sale por ahí también con Genesis, que hizo con su mujer y fueron haciendo la transformación para convertirse en la misma persona, que se fueron operando y ella falleció de cáncer y la pobre Genesis a día de hoy está enfermita. Y bueno, pues es muy interesante ver pues, que sale pues, cenando con Lydia Lunch, o sea, cómo al fin y al cabo hay ahí una interrelación de un lugar común que se ha ido generando, ¿no? Y me interesa mucho pues eso, cómo viene la práctica artística viene desde las propias prácticas, ¿no? Más allá de la teoría. Luego ha ido acoplando la teoría de forma transversal, hace pues con Josh Bataille o con otros autores o con Butler, pero él está haciendo esas cosas ya cuando iba a los clases BDSM, ¿no? De sadomasoquismo. No me voy a detener mucho más porque hay varios esto ya sí es de mis casos de estudio, pero para ir avanzando. Bueno, volviendo a un concepto que aparecía en el subtítulo de esta exposición, que es la idea de conspiración, que yo al principio me sonaba fatal, me sonaba muy raro, pero cuando leí el libro de Marilyn Ferguson, La conspiración de Acuario, para entender también ese paso de la era de Piscis, ¿no? La defensa de ese paso de la era de Piscis a la de Acuario, voy a leeros unos fragmentos para que entendáis mejor la idea de conspiración y que tiene que ver también con esa red de la que vengo hablando y con esa conexión que van a decir desde la astrohistoria que es fruto de conjunciones astrológicas, es decir, es la conjunción que se ha provocado con el paso de la era de Piscis a la de Acuario, ha provocado ese despertar espiritual también para mal, que también es con los integrismos y con otra serie de cosas como observamos de los años 60 en adelante. Entonces va a decir Ferguson en su obra La conspiración de Acuario, dice que en su obra La energía humana, Teilhard de Chardin define así la palabra conspiración. En principio supone la aspiración común ejercida por una esperanza. Puede decirse que una conspiración reúne a individuos que respiran el mismo aire y aspiran a unos mismos objetivos. Me gustaría señalar cómo continúa el título de la obra de Ferguson, porque dice transformaciones personales y sociales en este fin de siglo. Es muy importante que a mí la parte de la nueva era que me interesa, o lo que yo considero el corazón de la nueva era, es aquel que está relacionado con la autorrealización y la transformación del individuo y del colectivo. Porque, como dice Juan Vicente Merlo, uno de los estudiosos más reputados y más rigurosos dentro del panorama estatal en torno a la nueva era, va a decir lo siguiente en su libro La llamada de la nueva era hacia una espiritualidad místico-esotérica. No es posible una espiritualidad a la altura de nuestro tiempo sin una preocupación y dedicación decidida a la transformación de las condiciones sociales y políticas que impiden, de cualquier modo que sea, la realización integral de los seres humanos. Es decir, no se puede pensar nunca la nueva era como algo individualista, y porque tú no puedes desarrollarte, porque el planeta, la propia naturaleza, todo no se puede desarrollar si no es en su conjunto, porque al fin y al cabo, y bueno, desde la nueva era es de múltiples aspectos, como por ejemplo va a ser un curso de milagros, que es otra de las obras muy famosas de la nueva era, que va a decir que nosotros entramos, que la impresión que tenemos de una individualidad es un sueño, es una cosa que nos estamos creyendo, pero que vivimos en un sueño, y cuando despertemos de ese sueño nos daremos cuenta que todos pertenecemos a la misma fuente y que todas somos la misma cosa, ¿no? Vuelvo a retomar para llevar todavía más allá esa necesidad de poner en conjunción lo individual con lo colectivo y con la política, con esta frase también de Ferguson, que dice: el individuo y la sociedad son inseparables, ¿no? Aquí lo retomamos. Al final, todo aquel que se interese por la transformación del individuo debe comprometerse en una acción social. El sistema político está necesitado de transformación y no de reformas. O sea, estamos hablando de que la necesidad es la transformación, es la revolución y no es la reforma, ¿no? Claro, aquí podríamos decir que con todo lo que vengo contando se ponen en conjunción conceptos como agenciamiento, resistencia, trascendencia, y que tienen que ver con la toma de conciencia. Es decir, la toma de conciencia de quién somos cada una de nosotras, cómo todas pertenecemos a lo mismo, a esa fuente, a esa divinidad, que vulgarmente lo podemos llamar Dios, si queréis, y cómo esa continuidad de la que también hablaba Bataille, ¿no? Que somos seres discontinuos desde que nacemos,
más luego con la complicación de que la cultura se inscriba en nuestros cuerpos, pues hay que poner énfasis en el trabajo de la conciencia, esta toma de conciencia, de esa búsqueda interior, para darnos cuenta que todas estamos unidas y que todas venimos del mismo y vamos al mismo lugar. Por tanto, aquí pongo en relación dos palabras que para mí son fundamentales, que es la de revolución y la de revelación. Por explicar sucintamente un poco ese paso de lo que es la era de Acuario a la de Piscis, es decir, un gran porcentaje de teóricos, astrólogos van a sostener que la nueva era es una expresión, una materialización de ese paso de la era de Piscis a la de Acuario, ¿no? Hay otros que no lo comparten. Pero el caso es que, lo compartamos o no, hay una manifestación, un movimiento nueva era. Está mal decir movimiento, y hay muchos autores que lo discuten, puesto que no es una cosa organizada, ¿no? Es decir, se organiza en pequeños grupos y hay una pluralidad muy grande, porque hay gente que dentro de la nueva era que está practicando magia del caos, hay gente que está practicando tantrismo, y ese sincretismo es muy múltiple y a veces incluso contradictorio. Lo que van a decir los que desde la astrohistoria es que cada era dura aproximadamente 2150-160 años. Una era es el tránsito que hace el Sol por cada signo, ¿no? Y que lo hace de forma retrogradada. Si nosotros, acostumbrados a ver el horóscopo, veríamos Acuario, Piscis, Aries, Tauro, pues sería al revés, es decir, iría retrogradado. Habríamos pasado de la era de Piscis a la de Acuario. Y claro, cada era se caracteriza por provocar, según la configuración astrológica, una serie de aspectos y de realidades en la realidad tangible y en nosotras, ¿no? Que siempre hay que decir que una era, igual que lo podemos ver con cualquier fase lunar, no es nada lineal, es decir, hay modulaciones, hay cambios, y siempre va a haber pozos y va a haber pervivencias de eras pasadas. Es decir, si estamos en la era de Piscis porque no hemos pasado a la de Acuario, va a haber pervivencias de aspectos de la era de Aries, ¿no? Y también estaríamos, aunque no estuviéramos en la de Acuario, estaríamos sintiendo aspectos de la era de Acuario, aunque estuviésemos en la de Piscis. No todas las personas también de la misma manera, ¿no? O sea que todo no opera de una forma homogénea y unidireccional. Y bueno, pues ahí os ponía un poco las fechas de las eras, pero como ahora vais a ver en la siguiente diapositiva, según los cálculos matemáticos de diferentes autores, no se ponen muy de acuerdo, ¿no? Ya que, por ejemplo, Madre, Mirra Alfasa, que su pareja era Sira Aurobindo, que son como los representantes de cómo aglutinaron ellos desarrollan el yoga integral y cómo aglutinan diferentes tradiciones del hinduismo y luego las traspasan a Occidente. Y Madre, Mirra Alfasa, va a decir que en 1954 pasamos a la era de Acuario, ¿no? También estaríamos, aunque hubiera sido en 1954, en el umbral, por tanto no estaríamos de lleno metidos dentro de la propia era. Y, por ejemplo, por poner el otro caso, Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía, va a decir que hasta el 3573 nos encontraremos en la era de Acuario, ¿no? Así que no hay mucho consenso, como podéis ver. Y bueno, por poner un poco así generalidades en torno a lo que es el que caracteriza o que se le atribuye a la era de Piscis, a la de Acuario, pues la era de Piscis está relacionada con el autoritarismo, con la individualidad, con la competitividad y con el sufrimiento. De hecho, el sufrimiento se va a entender como una vía de expiación, se va a entender como una forma de autorrealización, ¿no? Lo que está muy ligado a los dos. De hecho, la era de Piscis se relaciona con Cristo, ¿no? Con el cristianismo, perdón, no con Cristo, con el cristianismo. Entonces, a esa asociación. ¿Qué estoy diciendo? Que en la era de Piscis no había cooperación, compasión, entendimiento. Las cosas no operan de una forma unidireccional y vertical y rígida. Y de hecho se va a defender desde la nueva era, que esto viene del hinduismo, y bueno, y luego lo coge la sociedad teosófica a través de Madame Blavatsky y posteriormente la nueva era. Cómo se supone que la gran fraternidad blanca, que yo he querido llamar la gran sororidad blanca, pero bueno, eso ya es otro tema, dice que están pendientes que en cada era, para poder equilibrar esas energías, van a enviar lo que ellos denominan un avatar. Es decir, van a enviar o unos cuantos avatares. Es decir, Buda sería un avatar en una de las eras, y en otra de las eras vendría Cristo, la energía crística, a encarnarse en el cuerpo de Jesús, porque Cristo y Jesús son cosas distintas según la nueva era.
dentro de las múltiples creencias. De hecho, en la sociedad teosófica se separaron porque Krishnamurti era el nuevo Cristo, ¿no? Iba a ser el nuevo Cristo y de repente pues algunos autores no estaban de acuerdo y, por ejemplo, Bailey se separó porque no estaba de acuerdo con esta defensa, ¿no? Entonces, claro, podríamos decir que ese avatar, según lo que plantea la nueva era, que hay un sincretismo muy fuerte y a veces es muy difícil acercarse a él porque igual está viviendo el chamanismo, que está viviendo el hinduismo, de la mitología egipcia, ¿no? Que es muy difícil cómo ellos buscan interrelaciones y analogías. Pues bueno, la era de Acuario, por lo contrario, se rige por la cooperación, por la igualdad, por el amor, por la compasión, ¿no? y por la integración de opuestos. De hecho, van a decir desde la historia que los que piensan que estamos en la era de Acuario, que el mayo francés, el 68 y demás, la integración del feminismo, todo tiene que ver con ese cambio de conciencia de la era de Acuario y de ir saliendo poco a poco de la era de Piscis, ¿no? Pero bueno, otros dicen que ni siquiera hemos pasado. También, por otro lado, Acuario, hay que tener en cuenta que precisamente Acuario no es muy lineal y que Acuario está ligado a los cambios bruscos y cambios radicales, ¿no? Entonces, concretamente este signo, si Piscis era así a lo mejor más lineal, Acuario no lo es. Bueno, como andamos faltos de tiempo, no voy a detener, pero bueno, aquí vemos un protofeminismo en Annie Besant muy interesante, que fue la sucesora en la sociedad teosófica, que sucedió a Madame Blavatsky. Y bueno, pues habla también de la era de Acuario, que ella dice que sí habíamos entrado ya en ella. Y ya para acabar y pasar a un segundo momento, pues bueno, quería contaros un poco muy brevemente qué es la nueva era. La nueva era, pues eso, lo que os decía, que hay gente que la va a entender como una manifestación de la era de Acuario y otra gente no. Por otro lado, decir que desde finales de los 60 encontramos un retorno a lo sagrado, no solo con estos nuevos movimientos espirituales donde podríamos enmarcar la New Age y poniendo en cuestión el tema de los movimientos, en el caso de la New Age, y también por otro lado hay un resurgir de los tradicionalismos, integrismos y fundamentalismos, como todas sabéis. Podríamos decir una frase que yo creo que ilustra muy bien lo que es la nueva era, que es la siguiente frase del budismo zen, que dice muchos caminos, una montaña, y esto también nos puede llevar a una nebulosa, ¿no? A un collage alejado de toda síntesis, que es lo que principalmente la parte que a mí me interesa de lo que yo considero la real nueva era, ¿no? Aquella que busca una síntesis y que no es un collage meramente aleatorio. Os pongo una serie de los periodos a la derecha. Y bueno, pues eso, algunas de las características de la nueva era, principalmente Vicente Merlo destaca 3 dimensiones, el carácter esotérico, el carácter psicoterapéutico y el carácter oriental, que aunque no están divididos así, pero bueno, es por darle énfasis, puesto que dentro del carácter oriental va a haber psicoterapia, dentro del esoterismo va a haber psicoterapia, pero dentro de la propia nueva era, por ejemplo, la psicoterapia cobra un papel fundamental, puesto que hay una búsqueda de autorrealización y transformación, pues tanto a nivel social, a nivel individual, a nivel de salud física, a nivel de salud mental, a nivel emocional, o sea que hay un trabajo con los diferentes cuerpos que, por ejemplo, dentro de la antroposofía y la teosofía hablan de los diferentes cuerpos que poseemos cada uno. Y bueno, pues es antidogmática, antipositivista, anticientificista, antijerárquica, bueno, todo lo que os vengo contando. Y lo que buscan es la autorrealización individual y común, y no solo en este mundo, sino en la galaxia, ¿no? Porque hablan de que todo está habitado por diferentes entes y nosotros únicamente somos como la parte densa y física, ¿no? Entonces hablan de caminar hacia esa fraternidad universal o fraternidad planetaria o galáctica, como dicen, que yo le estoy llamando en mi tesis sororidad universal, planetaria y galáctica. Y bueno, volviendo a esta red que estamos tejiendo, pero no sé si me va a dar tiempo a mostrar este ejercicio, vamos a pasar directamente al ritual. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Eso es para? No, de tiempo total. Vale. No, sí, ya sabía la primera parte que me había pasado. No, le decía porque estaba pensando en descartar la segunda, porque la segunda dura 10 minutos, y ponernos únicamente con la tercera. ¿Le doy? Vale, pues bueno, entonces simplemente, pues hablando de esta relación de la espiritualidad con lo tecnológico, más allá del tejer redes, me gustó mucho que uno de mis artistas caso de estudio, en una entrevista que le hice, ¿no? Josh McCain, decía
que él entendía Internet como un espacio o una práctica espiritual emergente. Entonces eso a mí me hizo darle muchas vueltas y con Nati estamos haciendo este trabajo que se llama Blue and Trans y que más allá del tejer redes estamos buscando el cómo Internet puede provocar ese cambio espiritual y se puede convertir en una herramienta espiritual que cada una desde su casa pueda operar con ella mediante unas indicaciones, entonces, y que pueda inventar las suyas, ¿no? Entonces, de momento, que tiene un rollo un poco vintage de programación, intencionado, claro, pues hemos desarrollado la siguiente herramienta. Entonces, si os parece, vamos a pasar a la siguiente parte, que os voy a pedir que si queréis os pongáis aquí delante para que lo veáis, que va a ser una proyección, y que nos va a servir de preámbulo para entrar en un estado antes de hacer el ritual, que será en la tercera parte, ¿vale? Y bueno, que muchas gracias por aguantarme el coñazo. Y si poneros bien adelante, Bueno, pues esta es la web que hemos abierto y que está en curso y que bueno, por el momento hemos desarrollado varias herramientas, pero aquí queríamos que sea esta y bueno, durará como unos 12 minutos o así. Y bueno, cuando estéis todas sentadas, pues le damos. ¿A dónde nos lleva? Repetir la acción translúcido. En ese umbral, las distintas potencias del azul. La síntesis de mi entendimiento. Entré en el azul. Nos fundimos. El azul tiene mucho calor de hielo. En la oscuridad no hay luz. Este es el camino para cambiar la idea. En las estrellas universal, mis oídos. En un entumecimiento verdadero. En un principio lo individual para acabar en lo colectivo. Entre el día y la noche. El calor de hielo es fundamental. Aquí estriba mi firmeza, previa mi seguridad. Desbordando los materiales del hielo, las lenguas me crecen. Quizá no pueda saberse. No sé si lo azul es algo del saber. Derretiendo el dildo y babeando la materia azul, compartirlo de la humanidad. En ese umbral y ceros desmoresos de humanities, suspendido. Desde nuestras potencias del azul, el fundirse, serlo, aún más allá de incandescencia azul. Fluorescentes, antes de nada, manifiesto un ánimo derritiendo. Habitando ese instante eterno. Te pueden preguntar cómo es y tú puedes responderse con semejanza incluido. Una calidoscópica comprensión pero para poder llegar ahí. Mis gustos en amargura. Experiencia relacionada con crear una vida en el azul. Irrigación. Haber fracasado. Podemos decirme, puedes hacerlo, estoy en una experiencia salvaje. Premonitorio. Mismas la vida con esa canalización y ese entendimiento. Está en la muerte mi vida. Es la revolución que es la revelación azul. Me acuerdo de solo tenemos que despertarlas. Medium del eterno azul, eso no es la esencia del azul. Como las tinieblas de la fraseza.
Deseo volver a entrar, pero no sé qué es. Tanto me gusta. Repetir. Habitando hondamente se entre. Permanecer en el aire dormidas. Entre. Dice Teresa. Algo. En constante regeneración. El azul es un estado. Una serie de ejercicios sé que entre podemos revisarlas juntas. Y CJ es por eso Humanities. Revolución revelación. La linfa transvital. Podemos decir lo que pasa o no pasa con lo azul. No recuerdo cuándo lo pasó. Hondamente. No recuerdo. El despertar del Feministis Blau, en olvido mi memoria. El azul entró en mí. Nos encaminamos a construir la mitología del azul más profunda, entre la noche y el día. Contigo me conecté, inconclusa. Tenemos en común el toque de la conciencia azul. Accedimos juntas. Entre. Me polinizaron. No recuerdo. Tenemos en común el toque de la conciencia, las distintas potencias de la experiencia nostálgicas, tus palabras reverberando. Estar así, azul. Necesitamos inundar, acceder a habitando. Mi descanso en trabajar. Desbordando. Medium. Y ganando notes, estás desometido y penetraron tus palabras incandescente. Dildo translúcido que penetró. Fuimos a escritora. Incandescencia. Prepositorio. Nicho. Estado de expansión. Muerte azul. Rayos de lenguaje. Despersonalizar mi sentir. La impresión. Sé que entré en el alma. No sé bien qué es el movimiento de medium. Entre medias escenas. La revelación azul. Nuestras intuiciones e impresiones. Preparatorio. La manifestación de la mitología de la vitalidad lo que es de todas. Gen de oro, gendera, peregrinación. Limbo. Dildos postmateriales. Sexuales. Despersonalizarme. La recomposición. Vestido capa-manta. Lectura. ¿Cuál es la temporalidad azul? Vestidas completamente azules. Contemplación interna. Ser habitado por otra cosa. En el camino aparecerá la revelación. Hacen magnesis. Respiración circular. Pretanatorio. Catalizador de expansión. Cormar. ¿Quién encuentra su espacio en plan? Huellas. Me inspira. ¿Cómo sería el azul en el neolítico? Meditación generativa. No puede saberse. Ética de la conciencia. Fuera de lo textual. Canalizaciones imaginales. Meditación de la espiral. Umbral azul. Mineral material. El fuego comenzó. Impresa.
Complejidad azul. Un filtro que no es sin cuerpo. ¿Qué tal si ponemos atención en la disolución de sodio de las estrellas azules? Creo que el azul puede ser un dispositivo de somatizaciones. Empecemos. Gracias a la experiencia. Dildos expandidos. Transferir. Caminar sin destino fijo. Un programa azul. Su capacidad de desbordar. Derivarlo. Salir. Sirio. Ser operar como medium de la piel azul. Vieja mujer. He levantado la cortina. Espacio íntimo. Preovulatorio. Temperatura de azul. Medium carbónico. Ataúdes llenos de agua. Nuestra condición azul. Diluir la discontinuidad. Acontecimiento. Luego aparece Mercurio. El desbordamiento de los bordes de los bordes calidoscópica. Desborde del orógeno. Contacto con un mundo. Sentir una oración. Triángulos. Esferas. Hacer dialogar esos lugares. Universo. Oralidad. Manto de percepción y protección. Hito de entremedio de la masa de la se pone azul. Misión acción. Continuidad azul. Contacto y existencia. Otros estímulos. El último estadio de la alquimia. Salir de sí. Espejo portal transmutador. Otros verbos. Objetos, herramientas, artefactos. El fuego comenzó. Actividad de las ideas. Utopía de la androginia. Borde, contactos se anulan. Caminar. Facilitar la preparación. Casi un milagro. Abre, dilata y despierta. Campos energéticos. Recibir y producir el toque azul como umbral de pasar una percepción supersensible a la interacción de la cosmología azul. A través del lenguaje. Estados de cuerpo. En el interior lo que entiendo a medias lo siento entero. Entre medias es gas. Puntito ojo. Esto cada vez que funciona de forma aleatoria y cada vez que se entra se genera una promoción distinta en tiempos y como también va analizándolas, aunque no se aprecia mucho la proyección siempre hay online pero perfectamente, aunque se escritura aquí, y cómo se va apareciendo, ¿no?, la propia geografía de la pantalla es diferente cada vez y también el orden de aparición, el tipo de palabras, el orden de aparición y los tiempos que hay de palabra y palabra. Entonces se produce un solapamiento a veces, ¿no?, casi vibratorio, y es un solapamiento de voz, un solapamiento visual, y lo es interesante, ¿no?, cómo se pone manifiesto un estado de la razón, también con el estado de la razón de a veces de cómo relacionas propias palabras. Y bueno, todo esto surgió a partir de que ella me mandó presentar una pieza suya del Teatro Travillo y ella estaba en Chile, entonces hice de medium de su pieza y mientras estaba escuchando su audio, el audio que se iba a poner, pues yo lo estoy escuchando y estaba todo el día con la luz azul y escuchando su audio, y yo tenía un dildo azul en casa que utilizo muy poco, translúcido, y empecé a usarlo, ¿no? Y entonces empecé a inundarme, a tener un estado muy concreto, y entonces simplemente a partir de ahí yo le dije que necesitaba ahondar en esto del azul, que ella ya venía trabajando, y entonces empezamos a escribirnos cartas y mails. Y entonces esas cartas las fuimos guardando por orden y a partir de ahí se generó un texto
decíamos que estas cartas que nos están escribiendo eran un evangelio, ¿no? Se había generado un evangelio en el que nos reconocíamos mucho, pero luego también muchas cosas como si no nos hubiéramos escrito a nosotros. Entonces, de primera establecemos nuestra herramienta para acercarnos a ese evangelio y ver qué se producía cuando se fragmentaba y cuando salía de nuestro control, ¿no? Porque en la web mía está subido el audio lineal de todas las cartas seguidas, ¿no? Pero esto ha sido la deconstrucción, ¿no?, de la narrativa y ver pues cómo se puede ir explorando. Así que nada, si queréis pasamos ahora a la tercera parte y vamos a hacer más. Así que si queréis dejamos, si podéis esta parte libre del centro y vale, si queréis. Bueno, podéis dejar un pelín más despacio porque es que a continuación nos vamos a sentar todas en círculo, entonces para que podamos entrar todas las que quieran y puedan sentarse y participar en el ritual, pues bueno, como sabréis, y si no lo sabéis os lo digo yo, estamos en cuarto menguante. Hoy es la noche de Samhain, que para los celtas, concretamente para sus sacerdotes, los druidas, era una fecha muy importante, ya que suponía un cambio de ciclo, podríamos decirlo vulgarmente en nuestra Nochevieja, y era un momento muy especial por muchos motivos, ¿no? Como sabéis, que luego ha sido apropiado por Halloween y demás, ¿no? Pues que el velo entre los dos mundos está mucho más difuso, pero principalmente es un momento en el que desprenderse de todas aquellas cosas que ya no nos sirven. Podríamos decir que es como un rito de paso, y concretamente al coincidir en esta luna menguante creo que es un momento muy propicio para poder deshacernos de aquellos lastres, de aquellas cosas que nos pesan. Entonces vamos a hacer un ejercicio ritual sencillo, con todas aquellas que quieran formar parte de él, en la que poder desprendernos de todas aquellas cosas para que entren cosas mejores y nuevas, y también para que las cosas malas que entren las podamos digerir de mejor forma, ¿no? Porque al fin y al cabo la vida también se compone de eso, ¿no? Y no podemos obviar esa realidad. Entonces también ese proceso de aceptación va a estar ahí. Entonces yo os daré en determinados momentos algunas indicaciones, pero van a ser todo cosas muy sencillas, ¿vale? Así que nos ponemos al lío. Y bueno, pues vamos a ir entrando poco a poco en el ritual, y para que nos podamos desprender de esas cosas va a haber que trabajar dos aspectos fundamentales. Por un lado,
la sinceridad, ser sinceras con nosotras mismas. Y por otro lado, la voluntad y el deseo. Aquí cito a Crowley de nuevo. El deseo no es un deseo caprichoso. El deseo es aquello que verdaderamente queremos y que va en favor de nuestra autorrealización. Entonces, este ritual lo que pretende es ahondar en nosotras mismas y ver qué nos dice esa voluntad. Y guiados por esa voluntad, focalizados en la intención, focalizando la intención, podremos llegar al objetivo de desprendernos de aquello que no nos deja avanzar, de aquellos lastres que nos acompañan.
Vamos a empezar. Ahora ya todas dentro del círculo. Es interesante destacar que esta tradición de Samhain es celta. Como los celtas inventaron la mesa redonda buscando esa igualdad a la hora de debatir un aspecto o a la hora de compartir una comida. Y bueno, aquí todas reunidas a compartir nuestros dolores, nuestras equivocaciones, nuestras vulnerabilidades. Vamos a reconocerlas y a desprendernos cada una de lo que su voluntad le diga que debe desprenderse. Entonces yo ahora os voy pasando este saquito, que está recogido lógicamente, y para los druidas el acebo era una planta de la sinceridad. Entonces os voy a pedir que hacéis el saquito y cojáis un termo.
medida que nos vamos encontrando con nosotras mismas, que nos vamos abriendo a nuestra voluntad y a la aceptación de nuestra voluntad, cada una de las suyas, pues voy a pasar el saquito en el que hay un papel negro circular, y porque creo que a veces también tiene que ver con salir de círculos, con salir de patrones, con salir de estar dando vueltas respecto a un aspecto, una realidad que nos oprime, que no nos deja crecer, que nos limita. Entonces, en esa toma de conciencia, de ser conscientes de nuestra voluntad, de ser conscientes de dónde queremos caminar hoy, esta noche, os voy a ir pasando este saco para que cada una de vosotras coja un papel y vamos a hacer un ejercicio de visualización interior, de proyección. Vamos a proyectar en este simple trozo de cartón, en esta simple materia, aquellas cosas que nuestra voluntad, la voluntad de cada una de nosotras, considera que debe desprenderse, para que con la luna menguante, hoy en esta noche de San Jaime, guiadas por nuestra voluntad, nos focalicemos en el objetivo de deshacernos y de hacer diluir en este momento del ritual aquellas cosas que nos dejan avanzar, aquellas cosas que nos atan, aquellas cosas que limitan nuestra voluntad y que a veces residen dentro de nosotras mismas. Entonces, tomando ese cartón y realizando la visualización interior, y proyectando visual, energéticamente y físicamente en el tacto, volcando todo aquello de lo que
pues vais a recitar interiormente la frase "es mi voluntad" y vosotras lo completáis en función de lo que vuestra voluntad os haya dictado. Repetís 3 veces la frase. Pues, por ejemplo, es mi voluntad dejar de ser mala conmigo misma. Es mi voluntad dejar de ser mala conmigo misma. Es mi voluntad dejar de ser mala conmigo misma. Es mi voluntad dejar de autoboicotear. Es mi voluntad dejar de autoboicotear. Es mi voluntad dejar de autoboicotear. Y cuando lo hayáis hecho esto con diferentes frases que os haya dictado, conceptos que os haya dictado vuestra voluntad, pues vais a acercaros a la vela de ruda y vais a quemar vuestro papel en la vela de ruda y lo vais a arrojar en el fuego. Según vayáis sintiendo que ese diálogo, ese proceso entre los conceptos de vuestra voluntad, os ha dictado vuestra voluntad y las frases os ha quedado más o menos concluido y os deshacéis y pedís su disolución quemándole y arrojándolo en el TBT.
por los